Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Empezamos a leer a partir del versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Ahí vamos a dejar. Y quiero que te pongas en contexto. Si tú recuerdas, la última vez que vimos sobre Apocalipsis, vimos el capítulo 15, pero vimos solamente los primeros 4 versículos. Esa multitud que está cantando el canto de Moisés, esos que son los vencedores, que decíamos aquellos que no adoraron a la bestia, dice el verso 2, aquellos que tuvieron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Dice que están de pie y están tocando arpas y están cantando. Y después de eso, la imagen que ve, la visión que tiene Juan, es de ángeles. Ángeles saliendo, dice el versículo 5, dice que ve que se abre el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo y salen 7 ángeles. Y te describe
el tipo de vestimenta que traen y dice que estos salen con las 7 plagas y están vestidos de lino limpio, resplandeciente, y tienen un cinturón de oro en el pecho. Y dice que a estos ángeles, a cada uno de ellos, los seres vivientes les dan las copas de oro y están llenas de la ira de Dios. Y dice que el templo se llena de humo. Ahora, si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, cuando se inaugura el templo que construye Salomón, pasa algo similar, ¿no? Que se llena, dice que una nube llena el templo. Y esa visión Juan la tiene ahora viendo el templo lleno de humo, pero dice que nadie puede entrar al templo. En el versículo 8 dice que está lleno por la gloria de Dios, por su poder, y nadie puede entrar al templo hasta que se cumplan las 7 plagas. Ahora, estas 7 plagas que vamos a ver es la última serie de 7. Vimos los 7 sellos, luego vimos las 7 trompetas y ahora vemos las 7 copas. Y hemos visto que se repiten algunas de esas plagas, pero lo que vemos es que la intensidad va creciendo. Y lo que vamos a ver en esta última serie es que la destrucción, la afectación que tiene cada una de estas plagas, ahora sí es total. Esta es la última serie porque este es el juicio de Dios. Y si tú te fijas, el capítulo 15 comienza enmarcando la ira de Dios. Dice el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y ese es el primer paréntesis, la ira de Dios, capítulo 15. Y si te vas al final del capítulo 16, dice allí en el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es decir, termina el capítulo 16 hablando de la consumación de su ira. Entonces podemos decir que este pasaje está enmarcado por la ira de Dios. Ahora, cuando hablamos de la ira de Dios, muchas personas se sienten incómodas, porque normalmente estamos acostumbrados a hablar del amor de Dios. El amor de Dios es la parte que a todo el mundo le gusta. Dios es amor. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, muchas personas sienten que la ira es algo ajeno, porque ven la ira como algo malo. Y normalmente tenemos la idea de la ira como cuando nos airamos nosotros. ¿Cuántos de ustedes cuando se enojan patean las cosas de su casa? Entonces levanten la mano, por favor. No, yo sí. En algún momento lo hice, ya no más quiero dejar claro. Pero pensamos que Dios, cuando habla de su ira, es Dios haciendo coraje y tumbando todo en el cielo, porque tenemos una idea equivocada de lo que es la ira de Dios. Hay una definición que encontré, unas definiciones que nos pueden ayudar a entender un poco más de a qué se refiere la Biblia cuando habla de la ira de Dios. Esta definición dice, la ira de Dios es la fuerte y firme oposición de Dios a todo lo que es malo. Fuerte y firme oposición a todo lo que es malo. Dice, es una oposición fuerte y firme que surge de la naturaleza misma de Dios. La ira de Dios es un celo ardiente por el derecho, unido a un odio perfecto por todo lo que es malo. Es decir, la ira de Dios no habla de un Dios que se llena con un celo animal y empieza a morder a todo el que se le pone enfrente. La ira de Dios no habla de algo pecaminoso, habla de la manifestación de la naturaleza de Dios. Un Dios que ama lo bueno, un Dios que es santo, es un Dios que aborrece lo malo, es un Dios que se opone a todo lo que es malo. Y la ira es una respuesta de un Dios de amor. Así de que cuando vemos aquí, quiero que pongas tu corazón y tus sentidos en lo que nos va a describir, porque estas imágenes de juicio nos hablan de un Dios que es justo.
De ese Dios que veamos la semana pasada, que aunque hace misericordia a millares, no tendrá por inocente al culpable. Ese Dios que es lleno de gracia, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, pero en los que no se arrepienten dice que lleva el juicio sobre ellos, sobre sus hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta que se arrepientan. Así que vamos a ver cómo este Dios de amor manifiesta la ira para castigar, para quitar todo aquello que es malo, que se opone a su santidad. Y esta ira es la que llevan estos ángeles. Estos ángeles, de alguna manera, los comentaristas los ven como vestidos para el sacerdocio, con ese traje de lino y ese cinto de oro. Dice que salen con la copa llena de ira. Pero vemos entonces que esta ira, que es la ira de Dios, es una ira pura, es una ira sin pecado, es una ira donde no hay despecho, no hay odio, no hay rabia, no hay pecado en ninguna manera. ¿Sí queda claro? Es una ira justa y ahorita vamos a ver. Y vamos a ver entonces que cuando comienzan a derramar estas copas, de alguna manera las plagas que se mencionan allí nos recuerdan las plagas del libro de Éxodo. Aquellas que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que hemos visto que Juan usa para describir la liberación que Dios está realizando también en su pueblo. Como hay un nuevo éxodo donde el Señor está liberando a su pueblo de una manera ahora sí definitiva y donde va a castigar de manera definitiva también a todos los que se oponen. Ok, entonces dice el versículo 1, capítulo 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Verso 2 nos habla de la primer copa. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, si tú recuerdas en Éxodo 9, se nos menciona esta plaga también. Hubo una plaga de úlcera. Lo interesante es que si ves el versículo 2, dice aquí que fue dirigida a personas. No fue dirigida de manera abierta, fue dirigida a personas. Dice aquí que esta plaga vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Fue solamente sobre ellos. De alguna manera Dios está dando retribución a aquellos que se identificaron con la bestia, los que llevaron su marca, los que adoraron a la bestia, y dice que viene la primer plaga. Ahora, la segunda copa, la segunda plaga está en el verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí decíamos que esta plaga, por ejemplo, del agua, del mar, convertido en sangre, lo vimos también ya en Apocalipsis, en las trompetas. Se menciona que también una tercera parte es afectada. Pero aquí lo que vemos es que es el mar completo. Dice aquí que murió todo el ser vivo que había en el mar. La primera fue sobre personas, la segunda viene sobre el mar. Dice que se convierte en sangre. Y dice que se convierte en sangre como de muerto. Algunos comentaristas piensan que la alusión es, ¿has visto sangre coagulada? Ok, que es una referencia a eso. Otros simplemente que se refiere a cómo se desangra un muerto. Pero lo que dice es que el resultado de que el mar se convierta en sangre es que muere todo ser vivo que había en el mar. Ahora, esto además de que mata a los seres vivos, afecta la economía de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? No hay pesca, no hay recursos, y ahorita te voy a dar un poquito más de trasfondo de esto. La tercera copa, también es similar a las trompetas, dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ahora, si tú regresas un poquito al capítulo 8, en el capítulo 8, el verso 8 habla de la segunda trompeta. Y dice que hay una montaña, algo parecido a una montaña ardiendo en el mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre y muere la tercera parte de los seres vivientes. En el versículo 10, la tercera trompeta suena y cae una estrella ardiendo como antorcha y daña la tercera parte de los ríos
y las fuentes de las aguas. Y dice que esas aguas se hicieron amargas. Si tú te fijas, en las copas se mencionan tanto las aguas dulces como las aguas saladas. La diferencia es que aquí la totalidad es afectada. Como decíamos, esta serie de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas nos muestran cómo se ha ido incrementando la intensidad de las plagas también. Y una de las cosas que recordemos, es importante recordar, es que si tú recuerdas en el libro de Éxodo, cuando Dios manda las plagas a Egipto, Dios usa las plagas para mover el corazón de Faraón y que deje ir al pueblo de Israel. Habían pasado más de 400 años como esclavos, no quería dejarlos ir, y a través de las plagas Dios permitió que Faraón dejara ir al pueblo. Pero había otra razón. Las plagas no solamente estaban enfocadas en traer daño al pueblo de Egipto, sino para que vieran la superioridad de Dios sobre todas aquellas cosas que ellos consideraban dioses. Si tú no sabías, por ejemplo, el pueblo de Egipto adoraba el río Nilo. ¿Y qué pasó? Pues fue de los primeros milagros, las primeras señales, cuando Moisés la convierte en sangre. ¿Qué más vemos? Si tú recuerdas, también viene una plaga sobre el sol. El sol era una deidad en Egipto. Faraón, de hecho, era la encarnación de dicha deidad, y Dios, a través de las plagas, manifiesta que en realidad todos esos son ídolos y que el único Dios vivo y que el único Dios que tiene poder sobre todas las cosas es Dios, el Dios de la Biblia. Ahora, cuando vemos estas plagas atacando el mar, atacando los ríos, de alguna manera Dios está repitiendo la historia. Lo que está mostrando es que Él es el que tiene control sobre todos los recursos también. Él tiene control sobre todas las cosas, y también está llevando a los hombres a que vean lo vano que resulta confiar en su seguridad cuando está ligada a sus bienes, a su poder, a los recursos que cuenta, etc. No sé si me explico, pero si tú recuerdas, desde la primer copa se dirige primero a aquellos que adoraron la bestia, aquellos que para evitar persecución, aquellos que para evitar el martirio se pusieron la marca de la bestia, adoraron a la bestia para poder comprar y vender, para no sufrir, para no pasar dificultades. Y si algo hemos aprendido en el libro de Apocalipsis, es este llamado continuo que Dios nos hace para que nosotros pongamos nuestra lealtad y nuestra fidelidad solamente en Él. Y hemos hablado que para nosotros es muy fácil hablar de idolatría cuando vemos imágenes o cuando vemos estampas o cuando vemos tantas cosas externas. En realidad la idolatría más difícil, la idolatría más peligrosa es la del corazón. Es cuando confiamos en nuestro dinero, en nuestra capacidad, en el poder, en la riqueza, en la fama para sentirnos seguros. Y eso dentro de la iglesia sigue pasando el día de hoy. Podemos estar confiando no en nuestro Dios, sino en aquellas cosas que podemos tocar y tener y controlar. Y lo que hace a través de las copas Dios es arruinar la economía, es dañar la salud. ¿Y cuántos de nosotros, yo no sé cuál es tu experiencia, pero mi esposa no me deja mentir? Cuando yo me siento enfermo, soy el más cristiano de todos. Sí, cualquier enfermedad es como, ya me voy a morir, Señor, perdóname. Sí. Y entonces empiezas a ordenar tu vida. No sé si a otros hombres les haya pasado, yo sé que hay 2, 3 también que pasan por ahí, pero ¿a qué voy con esto? Que cuando tenemos nuestra confianza en aquellas cosas que podemos controlar, estamos dejando nuestra lealtad al Cordero. Y Dios se encarga de sacudir. Y es lo que menciona en el libro de Hebreos, que sabiendo que todas estas cosas van a ser sacudidas, sabiendo que toda esta creación no va a permanecer, ¿por qué enfocarnos en estas cosas? ¿Por qué buscar la seguridad aquí, en un mundo que está destinado a ser destruido? Vemos entonces que vienen las úlceras, viene entonces el mar, muere
todos los peces, vienen las aguas dulces, se convierten en sangre. Y luego hay una doxología. Ya no continúa el relato, sino que hay un paréntesis para adorar a Dios. Y vemos la adoración a Dios en el capítulo 16, versos 5 al 7. Y es bien interesante porque se adora a Dios por su justicia. Dice el versículo 5, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y quiero que subrayes esta parte, porque lo que está diciendo este ángel es que lo que Dios está llevando a cabo es justo. Dice, tú eres justo, lo está adorando por eso. Justo eres tú. Dice que lo hace el ángel de las aguas. Y es curioso porque Juan está tomando una tradición judía donde se asignaban a los elementos ángeles o como responsables. Y lo que está diciendo aquí está adorando a Dios. Y mira cómo lo menciona. El que eres y que eras. Ahora, normalmente si tú vas al capítulo 11, dale tantito para atrás, vas a ver que a lo largo de Apocalipsis Dios se ha nombrado de una manera particular. En el verso 17 nos dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y qué más, y que has de venir. Pero si tú te vas al capítulo 16, en el verso 5 dice, el que eres y que eras, el santo. No dice el que has de venir. ¿Por qué? Porque Dios ya está ejecutando juicio. Estamos en la última serie de 7. El juicio ha comenzado y Dios es adorado porque está ejecutando su juicio. Y lo está ejecutando en respuesta a la injusticia de los moradores de la tierra, a la injusticia de aquellos que han perseguido su pueblo, de aquellos que han derramado la sangre de su pueblo. Regrésate tantito, por favor, a Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, cuando comienza a abrir los sellos el Cordero, Jesús, en el versículo 8, en el versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mira el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están las almas de los que fueron martirizados, dice, de aquellos que fueron perseguidos por su testimonio, por guardar la palabra, y dice que están clamando a Dios bajo el altar. Y le están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre que han derramado? Y tú llegas al capítulo 16 y lo que ves es que este ángel está adorando a Dios y le dice, eres justo porque eres el que eras, el que eres, el santo que has juzgado estas cosas. ¿Qué cosas? Mira el verso 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Está hablando de la justicia de Dios. Y lo que vemos aquí, primero, es que Dios está juzgando. Dios está respondiendo de una manera a la oración de los santos. Aquellos que estaban clamando bajo el altar, y ahora Dios está respondiendo. De hecho, hemos visto que de alguna forma el juicio de Dios es respuesta a las oraciones también. ¿Qué oraciones? ¿Te acuerdas cómo enseñó Jesús a orar? Venga tu reino. ¿Ok? Ellos están clamando y dicen, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Y dice ahí entonces que el Señor les ha dado a beber sangre porque eso se lo merecen. El verso 6 dice, por cuanto ellos derramaron sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Qué nos dice esto de Dios? Ok. En el Antiguo Testamento tú has escuchado hablar del ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? La ley del talión, lex talionis.
Y a veces pensamos que ese es el permiso que Dios nos da para ir y vengarnos. Pues me hizo esto, entonces yo puedo ir y hacerle lo otro. Pero en realidad lo que la ley nos dice y lo que Dios está mostrando aquí es que el castigo es a la medida del delito. Dice, por cuanto ellos derramaron sangre, ahora ellos van a beber sangre porque se lo merecen. Dios está diciendo, este juicio que está viniendo sobre ellos es a la medida de su pecado. Es lo que se merecen. Acuérdate que cuando hablamos de la justicia de Dios, la justicia implica que te den, ¿qué cosa? Lo que mereces. Que te den lo que te mereces. Y hemos hablado que todos merecemos la ira de Dios. Solo porque nosotros hemos alcanzado gracia es que nosotros no vamos a juicio. Y la gracia implica que nos den lo que no merecemos que nos den. Vemos aquí Dios siendo alabado porque Él es justo, porque Él paga conforme o a la medida del delito que han cometido. Y lo vemos también que es adorado porque Dios Todopoderoso dice, tus juicios son verdaderos y justos. No podemos hablar de que hay injusticia en el juicio de Dios. Dios siempre castiga, Dios siempre da el pago de acuerdo al delito. No hay nada injusto en Él. Inmediatamente después de esto, vemos en el versículo 8 que regresa a los juicios y nos habla de la cuarta copa. Verso 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En la mañana estaba predicando esto sin luz y sin aire acondicionado. Dije, es una lección objetiva, ¿no? Para que sientas. Y le decía, no blasfemes, da gloria a Dios aunque está haciendo calor, ¿no? Eso es lo que corresponde a los juicios de Dios. Pero vemos que aquí dice que cuando se derrama esta copa, el sol calienta en extremo y dice que los hombres empiezan a ser abrasados, empiezan a quemar con el fuego. Y dice que se queman con el gran calor. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Se arrepienten? No, dice allí que blasfemaron el nombre de Dios, que es el que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para dar gloria a Dios. Ahora, eso marca una diferencia importante. Cuando tú y yo experimentamos el calor de Hermosillo o cualquier otra situación, cuando vienen situaciones difíciles a tu vida, ¿culpas a Dios? ¿Te volteas y reniegas y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al vecino que ni es cristiano? ¿Te enojas con él o cómo respondes? Es importante porque puedes ver que estas personas que se han revelado a Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar del juicio, no se arrepentían. Pero no solamente no se arrepentían, blasfemaban contra Dios. Están blasfemando contra Dios. Y la manera en que tú y yo respondemos a las dificultades, la manera en que tú y yo respondemos a las circunstancias que no son agradables, hablan mucho de ti, de mí. Hablan mucho de qué hay en nuestro corazón. Hablan mucho de quién es nuestro Dios. Porque cuando pensamos, y lo hemos estado viendo los miércoles cuando hablamos de 1 Corintios, a veces hemos pensado que Dios nos creó porque somos lo más importante. Y Dios está alrededor de nosotros y como los judíos pedimos señales o pedimos sabiduría como los griegos para poder creer en Dios. Y pensamos que Dios tiene que estar atento y cumplir cualquier necesidad o cualquier capricho que tengamos, porque si no, entonces eso nos da permiso de dudar de Dios y de renegar de Dios y de alejarnos de Dios. Y tú vas a encontrar mucha gente que por un tiempo ha ido a la iglesia y después no va a la iglesia y dices, oye, ¿qué pasó? No, es que me ha estado yendo muy mal y pues ya no tiene caso, ¿para qué voy? En lugar de correr a Dios, muchas veces nos apartamos enojados, rezongando de Dios y echándole la culpa. Estos hombres no se arrepintieron, estos hombres blasfemaron contra Dios. Y hay un contraste cuando tú ves en Apocalipsis 7,
estos hombres que se estaban achicharrando, en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 16, habla de aquellos que siguen al Cordero, de los que han vencido, de los que han sido emblanquecidos con su sangre. Dice el verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Te imaginas no vivir en Hermosillo por la eternidad? Es decir, no vas a tener calor, no hay mini split, no hay tarifa de verano, no hay nada en la presencia del Señor. Y es ese contraste. Estos hombres están sufriendo el juicio de Dios en contraste con aquellos que han seguido al Cordero. Dice, ellos no tienen calor. Ahora, la quinta copa nos habla en el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hemos hablado de que cuando la Biblia te repite en algo, es importante, ¿verdad? Aquí hay una repetición continua que te muestra el corazón de los hombres. Dice, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron, y blasfemaron, y blasfemaron, y no se arrepintieron, y no le dieron gloria. Continuamente nos está recordando esto. Ahora, en la época de Moisés, durante las plagas, hubo una plaga de oscuridad, hubo una plaga de tinieblas. Pero dice aquí que esta plaga en el versículo 10 cayó sobre el trono de la bestia y sobre su reino. Y dice que los hombres mordían de dolor sus lenguas. No entiendo para qué, pero ¿alguna vez mientras comes te has mordido la lengua o un cachete? ¿Y qué dices? Gloria al Señor, ¿no? Gracias, Padre. Lo que está indicando es desesperación. Dice, si te fijas, las plagas se han ido acumulando. Dice el verso 11, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras que venían en la primera plaga, y no se arrepintieron. Estar en oscuridad, esto es como un recordatorio de lo que es la muerte segunda, de lo que es el infierno, el lugar donde hay ese crujir de dientes, esa desesperación. Morderte la lengua implica una gran desesperación. Ahora, vuelvo al punto en el versículo 11. Siguen blasfemando a pesar de sus dolores, a pesar de su desesperación, a pesar de su enfermedad, y dice que no se arrepienten. Y este es el peligro de la idolatría, familia. Si te fijas, está hablando de los seguidores de la bestia. Y hay un comentarista que dice lo siguiente: la marca de la bestia en sus cuerpos ha penetrado en sus almas, inculcándoles la hostilidad hacia Dios y su santidad, que es característica de la bestia misma. Nos convertimos en lo que adoramos. Llegamos a ser como aquel al que damos nuestra atención y lealtad. Y esto es bien importante. Hemos hablado de eso a lo largo de Apocalipsis. Tú y yo nos convertimos en aquello a lo que adoramos. Tú y yo nos parecemos más cada vez a aquel al que le damos nuestra atención y nuestra lealtad. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una cosa, pero eso es lo natural. Cuando tú admiras a alguien, cuando tú adoras a alguien, tu atención está puesta en él. Quieres ser como él, admiras lo que hace o lo que tiene, quieres parecerte a él. Y ese es el problema con la idolatría. Cuando tú adoras un falso Dios, cuando tú adoras a un Dios que solamente hay en tu cabeza, terminas pareciéndote eso que adoras. Y eso es terrible. Estos hombres no solamente blasfeman contra Dios, no se arrepienten a pesar de las cosas que están sufriendo. Viene la sexta copa. En el versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, esto es algo complicado. De hecho, nos vamos a brincar porque está muy complicado. No, es algo complicado porque, si tú te recuerdas, hemos hablado
la importancia de interpretarlo en el contexto de Juan cuando escribió esta carta. Y en aquel entonces, considerando a Roma, sabíamos que el río Éufrates era la frontera del Imperio Romano. Del otro lado del río Éufrates estaba el pueblo, ya hemos hablado de ellos, los partos. Y los partos era el ejército que había derrotado a Roma ya, y era un ejército temido por los romanos. Y si tú recuerdas, hablamos de que había esta leyenda de que Nerón iba a regresar a Roma comandando al ejército de los partos para tomar venganza del Imperio Romano. De tal manera que lo que implica esta plaga era la invasión de un pueblo que era muy temido para el imperio que en ese entonces era Roma. Hacia el futuro no sabemos específicamente de quién está hablando. Si tú tomas la gran ciudad como Jerusalén, pues vas a decir que es Irak o algún pueblo de ahí alrededor, pero no tenemos posibilidad de decir que es tal o cual nación. Algunos con una interpretación más futurista dicen que son los chinos porque es el pueblo del oriente, y dado que China es una potencia ahora dicen no, pues son los chinos. La realidad es que no nos habla específicamente de quién es. Lo que sí habla es de un ejército que ya ha mencionado, si se acuerdan, en las trompetas menciona otra vez a ese ejército que monta unos caballos que parecen leones y que dañan con su cola, hablando de un gran ejército. No sabemos exactamente a quién se refiere, pero es bien interesante porque lo menciona en el versículo 12 y pasa inmediatamente enseguida a hablar de otra visión. Sabemos entonces que se está refiriendo a un ejército, no sabemos, no podemos precisar cuál es, pero habla en el contexto de Roma, de ese temor que tenían de que el ejército de los partos viniera y arrasara con el imperio también. Ahora en el verso 13 hay como un paréntesis, una nueva visión que tiene Juan, y dice que ve salir de la boca del dragón, que es Satanás, ya lo vimos, de la boca de la bestia, es la bestia que sale del mar, el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es la bestia de la tierra. Dice que salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, las ranas como animales, ¿cuántas mujeres les gustan las ranas? Una ranita de mascota. La mayoría es como que repugnante, ¿no? Y hace referencia como espíritus demoníacos, así lo menciona. Y dice que estas salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Verso 14 dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, nos está hablando de engaño. Está hablando de que estos espíritus tienen la capacidad de hacer señales, de convencer a los poderosos de la tierra de levantarse contra Dios. Y dice que se van a reunir para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, decía en la primera reunión, es muy extraño si lo vemos literal, ¿verdad? Es decir, imagínate que salgan Estados Unidos, bueno, que salgan todas las naciones con sus tanques y empiecen a dispararle al cielo, ¿no? Vamos a hacer guerra contra el Dios Todopoderoso. Está un poco raro. Pero la manera en que está refiriéndose a esto es contra el pueblo de Dios, contra aquello que representa la autoridad de Dios. Y dice que estos espíritus que hacen engaño, que hacen señales, van a convencer a los poderosos para que vayan contra Dios. Y es interesante porque en el verso 15, si tú tienes Reina Valera y tienes las palabras de Jesús en rojo, a lo mejor te aparecen en rojo estas palabras. En el verso 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Por qué estas palabras en medio de esta advertencia? Ok. Lo que nos dice el verso 14 es que estos espíritus están engañando a los poderosos. Pero lo que podemos asumir es que a los creyentes nos está poniendo en guardia. Jesús está haciendo una advertencia: yo voy a regresar
de una manera inesperada. Así de que tú mantente velando, mantente alerta, no caigas en el engaño del mundo, no caigas en el engaño de pensar que aquí vas a encontrar tu descanso, no caigas en el engaño de confiar en que los poderes humanos son los que tienen el control de los eventos y de la historia. No caigas en el engaño de pensar que la economía y las finanzas es lo que te va a dar seguridad. Vela, guarda tus ropas, dice, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Y la idea es que Jesús regresa de manera sorpresiva. Y la ropa de la que está hablando, básicamente está hablando de la fidelidad hacia el Señor, de nuestra lealtad a Él. Las plagas están cayendo sobre los que adoran la bestia, dice, vinieron directamente sobre ellos, pero el juicio viene sobre todos, dice, y va a ser de manera inesperada. Mantente con tu ropa lista, mantente velando para que no seas sorprendido, para que no te agarren, como les decía en la mañana, bichi, y te dé vergüenza y se descubra tu vergüenza. Y cuando hablamos de las vestiduras que nos da la fe en Cristo, estamos hablando de algo que solamente Él nos puede dar. Es Él quien nos cubre, quien cubre nuestra vergüenza. De hecho, si tú te acuerdas, cuando le escribe las cartas a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que se creía muy nice, ¿no? La iglesia que decía, tenemos todo. En el capítulo 3, verso 17, Jesús dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así de que está hablando de estar alerta, de estar velando, de no olvidarnos de quién es el que nos viste, de mantener nuestra lealtad a Él, en el único que podemos estar seguros, que es Cristo. Y dice el verso 16, retomando el punto del 14, donde los convence de unirse en contra de Dios, dice el verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, hay algunos hechos interesantes, porque primero, literalmente no hay un lugar que se llame Armagedón, ¿no? En Medio Oriente. La palabra de hecho viene de una transliteración griega del hebreo que es Armegido, que básicamente significa la montaña de Megido. Hay un lugar más o menos a 60 millas de Jerusalén, cerca del Monte Carmelo, donde está Megido. Pero Megido no es una montaña, es una planicie de hecho. Y allí es donde en la historia bíblica ha habido batallas importantes. Allí fue derrotado Judá por el rey Josías, por el rey Neco de Egipto, está en Segunda de Reyes 23. Y también, a raíz de esa derrota, Babilonia conquista Judá y se lleva al exilio al pueblo de Judá. De tal manera que cuando hace referencia a esta batalla, está tomando otra vez las imágenes del Antiguo Testamento y está de alguna manera hablando de cómo Dios va a revertir esa derrota del pueblo de Dios por Babilonia, derrotando ahora a la Babilonia en esta batalla final. ¿Ok? Básicamente está hablando de que las naciones van a ser llevadas a juicio en el lugar donde Babilonia tuvo su victoria en el relato bíblico. ¿Ok? Nuevamente está hablando de un lugar que no podemos precisar de manera literal, pero que conocemos que a través de la historia bíblica libraron batallas importantes en ese lugar, en Megido. ¿Ok? Y por fin llegamos a la última copa, el verso 17. Aquí llega el final. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra,
un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y estamos llegando al final. La última trompeta suena. Vemos que entonces sale la voz de Dios en el verso 17, sale del templo donde nadie podía entrar y dice: hecho está, hecho está. Y entonces en esa figura de Éxodo 19 que hemos hablado, hay relámpagos, voces, truenos, y la tierra tiembla. Ahora dice que es un temblor como nunca ha habido, un temblor tan grande como no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. De hecho, en el libro de Hebreos, dice el autor de Hebreos que el Señor habla de que ahora no solamente va a sacudir la tierra, sino ahora también los cielos. Va a sacudir todo lo cuanto existe. Dice allí en el versículo 19, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron, y viene juicio sobre la gran Babilonia. Está tomando el vino de la ira de Dios. Y luego nos muestra lo devastador de este juicio. Verso 20, toda isla huyó. No lo tomes literal, es una forma de decir que desaparecieron. Dice que los montes no fueron hallados, se acabaron. Y luego, verso 21, cae granizo. ¿Alguna vez te ha tocado una granizada fuerte? De repente ha habido tormentas que rompen vidrios, ¿no? Los carros, y te abollan el carro. Ahora, échate un granizo de estos que son casi 40 kilos, un talento de hielo en el parabrisas que te caiga. Bueno, en la cabeza es mucho pedir, pero bueno. Pero imagínate, granizo de casi 40 kilos. Ahora, recordemos que no es literal, pero te está dando la imagen del juicio de Dios, la intensidad del juicio de Dios. Pues a pesar de que te están golpeando granizo de casi 40 kilos, dice que los hombres blasfeman contra Dios. Porque la plaga es fuerte, dice. La plaga fue sobremanera intensa. ¿Qué podemos aprender de esto? Cuando vemos este pasaje, lo primero que quiero que veas es que las descripciones del juicio de Dios son horribles. Aun cuando no sean literales, que te hable de que el mar se convierte en sangre coagulada, o que los ríos y las fuentes de agua son sangre, que se mueran toda vida, que los hombres estén cubiertos de llagas que apestan, que te habla de que el sol está quemando a los hombres, son imágenes para que no se te olvide. La ira de Dios se ve horrible, y es algo que podemos aprender aquí. Básicamente nos está mostrando lo severo que es el juicio de Dios. No es ya una cuarta parte como los sellos o una tercera parte como las trompetas, es la totalidad del mar, la totalidad del agua, la totalidad del sol. Está destruyendo completamente todo. Entonces lo primero que puedes aprender allí es que el juicio de Dios es terrible. El juicio de Dios es terrible. Número 2, lo que podemos ver es que el juicio de Dios está justificado. Cuando el ángel adora a Dios, cuando el ángel en el verso 5 dice: Señor, eres justo, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El ángel allí nos dice en el versículo 7, verso 6, al final dice: se lo merecen, se lo merecen. Ellos derramaron la sangre de tu pueblo, tú les das a beber sangre, pues se lo merecen. El juicio de Dios está justificado. El ángel está reconociendo que los juicios de Dios son justos, y nos muestran que la ira de Dios no es caprichosa, la ira de Dios no es arbitraria.
La ira de Dios es merecida, de hecho es escogida. Las personas escogen la ira de Dios. Si tú me acompañas por favor a Juan, el Evangelio de Juan, que es el mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Si vas al capítulo 3, ese capítulo famoso, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. La ira de Dios, el juicio de Dios no es caprichoso. Su ira no es arbitraria, es merecida y es escogida por cada uno de los hombres. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay una cita de Packer que dice: nadie se pone bajo la ira de Dios excepto los que han elegido hacerlo. Nadie se pone bajo la ira de Dios excepto los que han elegido hacerlo, los que han escogido hacerlo. ¿Cómo lo hacen? A través de sus elecciones. La manera en que ellos eligen lo muestra. Y cuando tú eliges no seguir la perfecta autorrevelación de Dios en Cristo, cuando tú rechazas a Dios mismo encarnado, estás abrazando el juicio, estás escogiendo la condenación, estás escogiendo recibir la ira de Dios. No es porque Dios sea caprichoso, no es porque Dios sea injusto o arbitrario, es porque nosotros los hombres escogemos la ira de Dios. Número 3, el juicio viene solo después del tiempo para arrepentimiento. Antes de llegar a la séptima copa, hubo 7 sellos, hubo 7 trompetas y hubo 6 copas. Pero lo que vemos aquí es que venían las copas y los hombres no se arrepintieron. Y blasfemaron y no se arrepintieron ni le dieron gloria a Dios. Y blasfemaron y no se arrepintieron. ¿Y cómo terminan? Cayéndole el granizo y blasfemando, dice, porque estaba gruesa la plaga. ¿Te puedes imaginar la gente muriendo con su puño todavía agitándolo a Dios? Pero pasa. Personas mueren rezongando contra Dios todos los días. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Sin embargo, vemos que Dios es un Dios paciente, es un Dios que da tiempo para el arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan para el arrepentimiento. Y podemos ver que Dios nos ha dado muchas oportunidades para arrepentirnos. Todos los días, el hecho que tú y yo estemos vivos es una oportunidad para arrepentirnos si no lo hemos hecho. Número 4, ¿qué más aprendemos? El juicio siempre es a la medida del crimen. Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, Dios les da a beber sangre. Así de que podemos confiar que Dios es santo en su juicio también. Dios no se va a propasar, siempre nos va a castigar de manera justa, porque Él es justo. Así de que si no te has arrepentido, no te preocupes, te va a dar lo que tu pecado amerita, no se va a exceder. Y la Biblia nos dice, el que rechaza al Hijo ya está condenado. Y esta es la condenación, ¿no? Es la muerte segunda, vivir por la eternidad separado de Dios. Última cosa, ¿qué podemos aprender del juicio de Dios? Número 5, el juicio de Dios es justo, perfectamente justo. ¿A qué se refiere esto? A que cuando se adora en el versículo 7 se dice que tus juicios son justos y verdaderos. Y el juicio de Dios es justo porque Dios es absolutamente justo.
Y su juicio es justo porque Él no solamente es absolutamente justo, es absolutamente misericordioso. Y Dios en su justicia nos ha provisto de un escape para su ira también. Dios, el que manda la ira sobre los que no se han arrepentido, es el mismo Dios misericordioso que manda a su Hijo. Ahora, piensa cómo Dios, el Dios de la ira santa, es el mismo Dios que recibe su ira en Cristo, en la cruz. Este Dios que está enviando juicio al mundo, envió a su Hijo y su Hijo sufrió, padeció la ira de Dios en Él para que tú y yo no la padezcamos, para que tú y yo no la suframos, para que tú y yo no pasemos por esto. Y es interesante porque este Dios justo perfectamente es también perfectamente misericordioso. Cuando tú ves en Apocalipsis 15:1 decíamos que así comienza hablando de ira, hablando de su juicio. Verso 1 dice: entonces vi otra señal en el cielo grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. La palabra consumado es completar, es la palabra teleo. Esta palabra la está poniendo Juan. Este Juan que escribió Apocalipsis es el Juan que escribió el Evangelio de Juan. Y en Apocalipsis 16:17 dice que cuando el séptimo ángel derrama su copa en el aire, sale la voz de Dios desde el templo, desde el trono, y dice: hecho está. Y este mismo Dios que dice que ha completado su juicio es el mismo que dijo en Juan 19:30, consumado es. ¿Te fijas? El mismo Dios que dice, he completado el juicio, es el mismo Dios que dice, he completado el pago para que tú no pases por el juicio, para que tú no sufras la ira de Dios en ti. Y es interesante porque una de las cosas que podemos ver aquí es que cuando tú ves la descripción de Apocalipsis, no hay forma de que huyas de la ira de Dios. No hay forma de que te escondas del juicio de Dios. Y hemos visto en las trompetas que los hombres clamaban a los montes que les cayeran encima, que los ocultaran de la ira del Cordero. Pero no hay forma de esconderte de la ira del Cordero. No hay refugio del Dios que juzga, pero hay refugio en el Dios que juzga. ¿Escuchaste? No hay refugio del Dios que juzga, pero hay refugio en el Dios que juzga. Esa es misericordia. Este Dios que es perfecto y justo para juzgar al mundo, es un Dios perfectamente misericordioso para pagar en sí mismo su ira en la cruz, para que todo aquel que se acerca y abraza la cruz no pase por la ira de Dios. La pregunta es si tú has abrazado la cruz, si tú has entendido que es suficiente el pago de Cristo en ella para que tú y yo no pasemos por la ira de Dios. Y ese es nuestro deseo, y esa es nuestra oración, que todos los que estamos aquí podamos abrazar la cruz para no pasar por juicio. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Esa es misericordia, que Dios no nos dé lo que merecemos. Y sabemos que Dios no solamente nos quiere hacer libres del juicio, Dios nos da también la eternidad con Él. Dios nos ha dado por su gracia todo aquello que le pertenece a Jesús, su Hijo. Y dice que Él es ahora el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora nosotros no solamente somos parte de su familia, sino ahora somos coherederos con Cristo. Así de que todo cuanto pertenece al Señor Jesús está reservado para sus hermanos, todos los que hemos abrazado la cruz, confiando en que en ella pagó Jesús
la ira de Dios para que nosotros no pasemos por ella. Te voy a invitar a que cierres tus ojos allí. Hay solamente una forma de responder cuando vemos Apocalipsis. Los hombres no lo captaron. Ellos blasfemaron y no se arrepintieron y no le dieron gloria a Dios. Tú y yo, ¿cómo podemos responder a este Dios? Arrepintiéndonos y dándole gloria a Dios. La única respuesta correcta es el arrepentimiento y la adoración a un Dios como este, que es perfectamente justo y que es perfectamente misericordioso. Y ahí en tu lugar te invito para que, si tú no te has arrepentido, te acerques a Él en arrepentimiento, porque nuestro Dios siempre está listo y dispuesto para perdonarnos y que juntos podamos adorarle también el día de hoy, como nuestro Dios, como el todo suficiente para salvarnos. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.